resucitó, Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Hermanas, hermanos, muy buenos días. Sábado 6 de abril, terminando esta octava de la Pascua y celebrando a Jesús resucitado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. esta muerte, donde su victoria. De la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 13 al 21. Dice que en aquellos días los jefes del pueblo y los ancianos y escribas veían la seguridad de Pedro y Juan y ellos notaban que eran hombres sin letras, pues eran pescadores, y estaban sorprendidos de cómo ellos hablaban del Señor con tanta sabiduría sin ser instruidos. Y no podían negar su grandeza viendo al lado de ellos al paralítico que había sido curado. Entonces se pusieron ellos a deliberar qué hacer con ellos. Entonces no podrían hacerles daño porque el pueblo estaba aceptando ese mensaje de Jesús resucitado. Entonces los llamaron y les dijeron que les prohibimos hablar en nombre de ese. Como dicen ellos, es justo ante Dios que les obedezcamos a ustedes más que a Él. Juzguen ustedes. Por nuestra parte, no podemos menos que contar lo que hemos visto y oído. Hermanos, esa frase tan sabia de los apóstoles, es justo ante Dios que les obedezcamos a ustedes más que a Él. Hermanos, como en nuestra vida de fe, obedecemos más a nuestro Señor o al mundo, a los hombres del mundo. Y parece que si fuera así, porque miremos en el mundo qué es lo que se ve. Mire el mundo qué es lo que nos enseña, la ira. El Señor nos invita a la paciencia. ¿Usted practica la ira o la paciencia? El mundo, los hombres nos invitan a la envidia. El Señor Dios nos invita a la generosidad. El mundo nos invita a la pereza. Dios nos invita a la diligencia, al trabajo. El mundo nos invita y nos enseña el orgullo, la vanidad, la soberbia. El Señor nos invita a la humildad. El mundo nos invita a la estafa, a la trampa, al robo, al chantaje. El Señor nos invita a la honestidad. El mundo nos invita a la lujuria, a la fornicación, y el Señor nos invita a la castidad. El mundo nos invita a la avaricia, el Señor nos invita a dar. El mundo nos invita a la murmuración, a la maledicencia, al chisme, a levantar calumnias. El Señor nos invita al silencio. El mundo nos invita al egoísmo, el Señor nos invita a compartir. Hermanos,
mirando algunos pecados, porque faltan muchos más, mirando estos poquitos pecados. En este aspecto, ¿a quién le estamos haciendo caso? ¿A nuestro Señor o a los hombres? La respuesta se la da cada uno desde su corazón. Resucitó, Hoy el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, del 9 al 15. Jesús resucitado, al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírla decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando hacia el campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que les habían visto, los que lo habían visto resucitar. Y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy finalizando la octava de Pascua. O sea, toda esta semana que pasó fue como una continuación del domingo de resurrección. Es una solemnidad y hay tanto de qué hablar que no se hablaría en un solo día. Por eso la Iglesia prolonga esta solemnidad 8 días, para que se hable más de la resurrección. Y esa semana estuvimos hablando de las apariciones de Jesús resucitado. Y la Iglesia, en su gran sabiduría, hoy sábado, terminando la octava de Pascua, nos hace un resumen de las apariciones de Jesús. Dice que primero se le apareció a María Magdalena, de la que había sacado 7 demonios. Ella fue a anunciarlo a los apóstoles y no le creyeron. Después se apareció en figura a 2, ¿recuerdan el Evangelio de Emaús? De los 2 caminantes que iban hacia Emaús, que les partió el pan y lo reconocieron al partir el pan. Ellos también fueron a anunciar a los apóstoles y no le creyeron. A ellos 2 tampoco les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara la incredulidad, dureza de corazón. Hermanos, cuán incrédulo es el ser humano para creer en Jesús resucitado. A Jesús resucitado hay que vivirlo desde el corazón. Hay que verlo en las personas. Hay que verlo en la iglesia. Hay que verlo en sus pastores. Hay que verlo en la palabra cuando se lee. Hay que encontrarlo en la comunidad reunida. Hay que encontrarlo en el pobre, en el que sufre. Hay que encontrarlo en cada ser humano. Descubramos la presencia del resucitado, hermanos, en medio de nosotros. Y no seamos incrédulos, seamos creyentes. Seamos creyentes. Porque dice el Evangelio de esta semana, la lectura de los Hechos. No esperemos que el Señor resucitado se nos aparezca para creer en Él, como los apóstoles. Ni a Magdalena le creyeron, ni a los 2 caminantes de Emaús. Él tuvo que llegar a presentárseles ese mismo día por la noche. Qué duro el corazón de estos apóstoles, viendo que Él ya les había dicho en vida: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho en manos de los jefes,
morir, pero al tercer día resucitaré. Pero ¿por qué no le creyeron? Y recordemos que Pedro, Santiago y Juan estuvieron allá en el monte Tabor el día de la transfiguración, cuando Él se tornó brillante en el camino a Jerusalén hacia la cruz. Pero ellos, ¿por qué seguían tan cerrados? ¿Por qué seguían tan cerrados? No se entiende, no se entiende. Tenía que llegar Jesús resucitado ese mismo día de la resurrección por la noche, a aparecérseles para poder creer. Y cuando el que no está, Tomás que no está, cuando llega le cuentan y tampoco cree. Es el evangelio que sale a leer mañana. Hermanos, creámosle a Jesús resucitado, no le creamos al mundo, creámosle a la iglesia, que es la presencia real de Jesús resucitado.